Bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de su podcast favorito de salud mental, Lúdicamente Hablando. El día de hoy con Natalia Salgado y Mary como voz en off y presencia eterna que nos acompaña, ya la tendremos más presente y tangible en el programa. El día de hoy, antes de presentar a los distinguidos invitados que me acompañan, estaremos hablando de, ahora que terminó junio, ¿verdad? El mes de la diversidad, que implica también todo un proceso de visibilización y concientización respecto de esta comunidad. Ustedes me corrigen, chicos, si lo digo mal después. Donde todas las tiendas, ¿verdad?, nos ofrecen una gama de productos con arcoíris, con frases, con apoyo al movimiento. Terminado junio he observado que todo eso desaparece y no sabemos qué tan consciente termina la gente después de junio. Para hablar de eso, entonces, tenemos a dos colegas aquí que nos pueden ayudar a comprender un poco más respecto de la diversidad y los impactos que tiene también en la salud mental. Entonces, bienvenidos, me gustaría que se presenten, que le cuenten a nuestro público qué es lo que hacen. Gracias, Natalia, por la presentación. Siempre es un gusto colaborar con ustedes desde la UTLA, ¿cierto? Mi nombre es Vicente Medina, soy psicólogo de profesión y junto a José trabajamos en la Oficina de Diversidad y No Discriminación de la Municipalidad de Concepción hace ya varios años. José, si te gusta presentar. Sí, yo me llamo José Naredo, uso pronombres masculinos y neutros, soy un transmasculino. Como decía Vicente, trabajamos en la Oficina de la Diversidad, yo soy psicólogo. Y eso. De acuerdo, bienvenidos entonces. Claro, ahí Vicente soltó un spoiler de que trabajamos juntos en la UTLA, pero hoy lúdicamente hablando por Radio Florencia. Pequeño detalle. Bien, chicos, cuéntenos respecto de la diversidad. La Laura nos comentaba que hasta le preguntaban si había una membresía, pero ¿qué es lo que pasa con la comunidad de la diversidad en la realidad del día a día después de que termina junio? ¿Cómo viven? ¿Qué es lo que viven? Perfecto. Sobre eso, Natalia, sí. Si bien existen muchas actividades que hacemos desde la oficina, ¿cierto?, que están orientadas a la visibilidad, específicamente en el mes del orgullo o mes de la diversidad, ¿cierto? Siempre decimos que la diversidad está presente todo el año. La verdad es que la oficina tiene diferentes líneas de acción, ¿cierto? Tanto para atención individual como para acciones comunitarias, y la verdad es que estamos constantemente planificando, ¿cierto?, distintos tipos de actividades, ya sean ferias comunitarias, ferias de emprendimiento, acciones espontáneas de concientización en espacios públicos, colaboraciones con universidades, con otras instituciones públicas, privadas, etc. Por lo que para nosotros, además desde la oficina, ¿cierto?, no es como el fin de un mes, simplemente que la ciudad se ve menos colorida. Claro, notablemente menos colorida. Sí, como que lo que más se ve generalmente la gente es el tema de la marcha, por ejemplo. Claro. Claro, está la marcha, está el show de artistas, etcétera, pero el trabajo no termina ahí. Como, esa es una parte al final de todo lo que hacemos como durante todo el año, como entre atendiendo personas, entre capacitando también, no sé, centros, instituciones a personas, etcétera. Claro, totalmente, pero desde el sesgo social que existe, ¿no? Yo creo que mucha gente que desconoce tal vez la realidad o las peripecias, ¿verdad?, que pasan las personas de la diversidad en Chile, que es un país, bueno, bastante, no sé si rígido es el concepto, pero bastante tradicionalista. Entonces hay mucha gente que yo he escuchado que dice, ya, pero ¿para qué? O sea, ustedes dicen, ya, trabajamos todo el año, yo entiendo que tienen grupos de apoyo, ¿verdad?, Sí. atención, entonces, ¿por qué es necesario contar con ese tipo de apoyos todo el año? Yo sé que puede sonar una pregunta súper trivial tal vez, o tal vez superficial, pero sí es bueno poder entenderlo. Perfecto, bueno, principalmente porque las necesidades de las personas son esas. O sea, ese es el resumen más corto que puedo hacer. Nos hemos ido encontrando, ¿cierto?, en el quehacer de nuestro trabajo como psicólogos y el resto del equipo en la oficina, que hay muchas personas de la comunidad LGBT+, LGTBIQN+, sí que no voy a alargarlo, ¿cierto?, que vienen, ¿cierto?, a la oficina con un sinfín de dudas, un sinfín de problemáticas que no son atendidas correctamente o apropiadamente, ¿cierto?, en otros espacios públicos. Si bien se suele tomar a nuestra comunidad como una comunidad, ¿cierto?, que solo tuviese como problemas concretos y dirigidos específicamente, ¿cierto?, al reconocimiento de la identidad, en realidad somos personas, ¿cierto?, que multifacéticas, que tenemos
y nos desenvolvemos en todos los ámbitos sociales, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar desde personas muy jóvenes, ¿cierto? Que tienen problemas en los institutos de educación superior, Claro. o problemas que tienen, personas que tienen dificultades en el trabajo, o al acceder a algún servicio público. Y lo que hacemos, ¿cierto? En la oficina principalmente es ayudar a estas personas que no tienen la experiencia, ¿cierto? Suficiente para desenvolverse en estos ámbitos, a conocer en primer lugar cuáles son sus derechos. O sea, cuáles son sus derechos y cómo acceder a ellos. Eso como muy orientado a la línea de atención. Y pasa además, ¿cierto? Como en cosas ya más específicas, más precisas, que particularmente cuando una persona LGBT más accede a alguna atención, ya sea psicológica, por ejemplo, como en nuestro caso, o atenciones legales, etcétera, los equipos profesionales que están atendiéndoles suelen no tener una visión positiva, ¿cierto?, de lo que es la diversidad, y eso mismo acaba en un círculo, ¿cierto?, de discriminación, en el que finalmente las personas no acceden, ¿cierto?, a estas prestaciones. Eh, ya sea, ¿cierto?, no siempre con mala intención, pero muchas veces la falta de formación, ¿cierto?, sobre la diversidad de la sexualidad humana, termina afectando los otros tipos de relación con los demás. Y eso. De acuerdo. Es súper interesante lo que mencionas, Vicente. En esta línea, en el fondo, bueno, yo soy psicóloga, ¿verdad? Hago clases más de psicopatología en universidades. Y han surgido distintas como conceptos emergentes para el diagnóstico de la diversidad. Ya pasamos desde cuando la diversidad obviamente era un diagnóstico por sí solo, ¿verdad? Afortunadamente eso ya remitió. Claro. Pero aún hoy hay conceptos emergentes como la disforia de género o el estrés de las minorías que se asocian a procesos diagnósticos de personas con diversidad. ¿Podrían hablarnos un poco de eso? ¿Cómo se ve en la realidad? ¿José? Sí, mira, yo en lo personal, como el tema de la disforia de género, para mí me carga, no me gusta. Siento que sigue siendo una forma de patologizar las identidades trans. Porque finalmente, por ejemplo, como lo vemos como comunidad, el tema de la disforia es más que nada una incomodidad que a veces pueden generar como cosas que se esperan de nosotros al transicionar. ¿Cachai? Por ejemplo, cuando alguien ve, por ejemplo, un hombre, no sé, pues se supone que no tiene que tener pechos, tiene que tener pene, etcétera, y al no tener eso, al no cumplir, por ejemplo, con los estereotipos o lo que se espera de un hombre, eso genera, por ejemplo, una disforia, que es una incomodidad. ¿Cachai? De acuerdo. Pero, por ejemplo, lo que aparece en el DSM, lo que aparece en el CIE, etcétera, es como una forma de diagnosticar algo tan burdo, por ejemplo, como, ya esta persona jugaba con juguetes del género contrario cuando era niño, entonces, sí, puede ser trans, puede que sea trans, puede que tenga disforia de género. ¿Cachai? De acuerdo. Entonces sigue siendo una forma de patologizar las identidades. Ok, entonces voy a hacer un paréntesis para las personas que no nos están viendo con video. Cuando José dice disforia, hace comillas, Hace comillas. para el público que no lo está observando. Y es importante eso porque, bueno, yo desde lo teórico, pero creo que tú lo explicaste mejor, ¿verdad? Disforia de género tiene que ver con una sensación de malestar, muy parecida tal vez a la depresión, cuando una persona no puede expresar adecuadamente su identidad. Sí, esa es más o menos la definición técnica, ¿no? Y José nos dice, bueno, esto en realidad tiene que ver con que una persona no calza en el molde binario establecido. ¿Es así? ¿Estoy entendiendo bien? Claro, como algo así, como algo que, una incomodidad que al final te genera la sociedad. Como no es algo con lo que uno nace. Como finalmente, yo recuerdo que muchas veces nos dijeron las personas trans como, es que ustedes son personas en un cuerpo equivocado. ¿Cachai? Sí me acuerdo. Eso es muy típico de escucharlo y en realidad no. Como las personas trans, este es nuestro cuerpo. Yo soy un hombre que tiene pechos, que tiene vulva, ¿cachai? Y eso no me hace menos hombre. Entonces, por ejemplo, no todas las personas trans tienen esa, comillas, disforia, ¿cachai? O esa incomodidad. Como hay muchas personas trans, por ejemplo, que no se hormonan, no se operan, y siguen siendo igual de válidas. Claro. ¿Cachai? Entonces, muchas veces cuando hablan de disforia, como que lo asocian enseguida al ser trans. Como todas las personas trans tienen esta disforia. De acuerdo. O sea, además, básicamente estamos patologizando el que la sociedad te haga sentir mal por no adaptarte al molde social. Claro. Pero el problema es tuyo. ¿Es una cosa así? Es doble. Claro. Es doble. Ok. ¿Y qué pasa con los otros conceptos? Me queda súper claro, de hecho, es los papers que he leído es el debate respecto del concepto de disforia de género, ¿verdad? Que en el fondo es un tema social que le estamos atribuyendo a la persona. Entonces, es culpa tuya que yo no te acepte. Claro. Y te sientes mal por eso, porque obvio. Y eso es un problema. Entonces, sí, todo esto es sarcasmo, ¿sí? Sarcasmo nivel 3. Pero respecto, por ejemplo, del estrés de minorías o tal vez otras variables de salud mental que ustedes observen y que sí sean válidas para hablar de salud mental y diversidad. Cuéntanos. Sí, yo creo que igual el tema del el estrés de minorías igual ha ayudado muchísimo a que la gente pueda entender que finalmente, por ejemplo, si una persona gay, trans, lesbiana, bisexual, etcétera,
está con depresión, está con ansiedad, no es porque es inherentemente gay o trans o lesbiana el estar con una depresión o ansiedad, sino De que es un acuerdo. tema social. Como muchas personas dicen así como, ay, pero las personas trans tienen altos índices de suicidio, ¿para qué son trans? Es como, Claro. ¿Cómo se les ocurre ser? Claro, como no tiene nada que ver eso porque no es que yo sea trans y por eso tengo depresión y por eso tengo ansiedad, Claro. sino que son los factores sociales los que influyen. El hecho de que, no sé, pues, muchas chicas trans, por ejemplo, no pueden acceder a un trabajo digno hoy en día, como no hay un cupo laboral trans, muchas veces, no sé, se sacan la mugre estudiando años una carrera y no pueden acceder a un trabajo porque las discriminan, porque no las contratan por ser trans o Ah. porque se les nota que son personas trans. Todavía pasa ¿Cachai? eso. Sí, todavía pasa. Como yo tengo muchas amigas que estudiaron una carrera, tienen un título y que tienen que trabajar en otras cosas, a veces el trabajo sexual, porque no pueden acceder a un trabajo digno. Claro. ¿Cachai? Wow. Entonces, este estrés de minorías explica que finalmente las personas LGBT tenemos altos índices de suicidio, de depresión, de ansiedad, pero es por un tema social. Porque Claro. todavía existe mucha discriminación, existe mucha violencia, todavía no podemos acceder a los derechos que otras personas cis, heterosexuales, pueden acceder. Entonces es muy importante igual como poder mostrar que no es porque yo sea trans que tengo depresión, ansiedad, etcétera, sino Claro. que es la sociedad la que me genera esto. De acuerdo. O sea, tiene más que ver con un tema contextual y social. ¿Hay Claro. alguna otra variable, Vicente, que impacte en la salud mental de la diversidad? Sí, de hecho, continuando con esto, con este tema del modelo de estrés de minoría, ¿cierto? Para mí el foco igual está muy centrado en lo que tiene que ver como con cómo nos afecta y nos lleva a ocultar la identidad, ¿cierto? En los espacios, especialmente espacios públicos, pero no exceptuando los espacios familiares tampoco. Con este otro concepto, ¿cierto? Que se habla como de homofobia internalizada. Ya, ese no lo conocía. Ya, Cuéntame perfecto. más. Pasa, ¿cierto? Que cuando las personas vamos internalizando, ¿cierto? Como toda la discriminación ajena de la sociedad, etcétera, vamos en el fondo como incorporando todas estas creencias o mitos sobre nuestra sexualidad hasta un momento, ¿cierto? En que pasamos a ser los propios. O sea, nosotros mismos, ¿cierto? Como personas gays, trans, etcétera, empezamos a creernos un poco lo que la sociedad nos dice, ¿cierto? Como tú eres una persona malvada, una persona que está mal, una persona incorrecta, ¿cierto? Nunca vas a llegar a poder ser tal cosa. Todas esas pequeñas creencias que te van diciendo desde la primera infancia, ¿cierto? Claro. Van dañando un poco, ¿cierto? Tu propia autoestima. Y eso lo podemos ver como expresado en distintas escalas, ¿cierto? En distintos discursos, ¿cierto? Como de autodesprecio o, como siempre se dice, por ejemplo, como cliché como de, no, los que son más homofóbicos es que son gay reprimidos, ¿no? Una cosa así. Ah, sí, eso lo Y he eso es escuchado. como posiblemente un efecto también de este mismo, ¿cierto? Como proceso de ocultamiento de la identidad o de autodesprecio. O sea, sí existen... Es sí. No podemos decir que todas las personas que vivan esto, ¿cierto? Lo vivan por esto. Pero sería algo que explica un poco, ¿cierto? Como también estas actitudes. Y yo siempre llamo ahí, ¿cierto? Como el proceso de empatía también, de entender que si esas personas han llegado, ¿cierto? A estar como tan llenas de odio o obsesionarse tanto con este tema, tiene que ver con que probablemente estén viviendo un proceso súper complejo internamente también. De acuerdo. Es súper interesante lo que estamos hablando, chicos, porque, bueno, yo he escuchado, como me muevo en distintas áreas, he escuchado distintos tipos de discursos respecto de la diversidad, ¿verdad? Entonces, incluso este discurso de que hay grupos de la diversidad que son un poco, no sé si totalitarios, pero sí que imponen mucho, ¿verdad?, a las personas que aún no lo entienden, que los acepten. Entonces, después entramos como en este choque de extremos, ¿no? Entonces, tienes que aceptar todo versus el por qué me obligan a aceptar todo versus el... Y en el fondo se transforma en un tema social que no está tal vez narrado desde la aceptación y desde la empatía con el otro, sino desde la imposición de una ideología. No sé si ustedes lo han visto así, tal vez, de nuevo, puede ser mi sesgo, pero como les digo, he escuchado discursos de distintas formas. ¿Qué opinan ustedes de esto? Yo en lo personal creo que más allá como de aceptar o no, como nadie tiene que aceptarme como soy. Ujú. Finalmente lo que se exige, que creo que es como lo mínimo, es el respeto. De ¿Cachai? acuerdo. Yo no pido que una persona me acepte porque yo soy quien soy y si me acepta o no es como cosa suya. Ujú. Pero yo lo mínimo que pido es que me respeten. ¿Cachai? Como por ejemplo lo que decía Vicente, esto de la homofobia internalizada, de la transfobia internalizada, etc. También pasa dentro de la comunidad. Po, ¿cachai? Ya. Como decía Vicente, como pasa eso, por ejemplo, no sé, po, ya lo más estereotipado del mundo, pero no sé, por ejemplo, un hombre gay que, no sé, va al gimnasio y es súper masculino,
también tiene homofobia internalizada cuando dice como esto es lo correcto, pero por ejemplo los que son más cola o los que tienen más plumas, como eso está mal, ¿cachai? Como tienen que ser bien ¿Cómo eso de hombrecitos. tener plumas? Claro, como es como una forma de que se muestra mucho que, claro, como la feminidad, Ah, ¿cachai? de Como que acuerdo. está muy a flor de piel. De acuerdo. Como lo típico cuando la gente decía como, la loca, las colas, Ya. ¿cachai? Como lo que se muestra más de la Esos feminidad. tienen más plumas, me encanta. Claro, como más pluma. Ya. Entonces, como decir que no, que eso está mal, que tienen que ser muy hombrecitos, que tienen que ser machitos porque que sean gay no significa que tengan que tener como la pluma. ¿Cachai? Ya, Eso también de es acuerdo. homofobia internalizada también. ¿cachai? De acuerdo. Y externalizada también hacia la otra persona. Claro. O lo mismo, por ejemplo, con la transfobia. También hay personas trans que son transfóbicas con otras personas. Por ejemplo, un hombre trans que dice lo mismo, como no, es que los hombres trans tenemos que ser bien hombrecitos. Claro. Por ejemplo, si hay un hombre trans que se maquilla o que le gusta, no sé, por ejemplo, usar tacones, peluca, etcétera, que dice que eso está mal. Claro. Eso también es transfobia internalizada, De acuerdo. ¿cachai? Entonces eso lamentablemente igual se da bastante en la comunidad. Ya, ¿cachai? bueno. Vicente, ¿qué opinas tú de esto? No, sí, totalmente de acuerdo, ¿cierto? Yo igual siempre señalo que, especialmente en estos casos como de que hay personas que son más directas o reaccionan, ¿cierto? Como con más rabia, igual yo lo entiendo completamente, ¿cierto? Porque igual lo que estamos hablando es que las personas de diversidad suelen vivir contextos que son difíciles. O sea, entonces se encuentra normal, ¿cierto? Que la reacción ante eso sea como, oye, tienes que respetarme. O sea, Claro. no puede ser como fácil como, oye, por favor, respétame. Porque es así como hemos pasado décadas, ¿cierto? Décadas de cambio de los derechos que han sido más o menos lentos. Igual hay que entender, ¿cierto? Que cada país, por ejemplo, tiene cambios de normativas que son distintos. Para mí, más que el tema de la aceptación como concepto, ¿cierto? Que ha sido como se ha ido desenvolviendo este discurso como por años, para mí todo siempre tiene que volver a los derechos, ¿cierto? A ir a leer, oye, es igual la ley para nosotros y para ustedes y para nosotros, como si fuesen dos comunidades distintas, como la Claro. ley debe ser igual para todos. O sea, Claro, claro. ¿cierto? Debe tener consideraciones especiales con quienes viven procesos de discriminación para que estos sean reparados, ¿cierto? Pero no casos de privilegio, que es lo que la gente tiene miedo. Y eso Claro. es como algo distinto. La ley debe, ¿cierto? Equipararse para todos. Ese es otro Ok, tema. entonces desde el respeto, desde la comprensión y entendiendo en el fondo que el punto de partida o tal vez las oportunidades no son iguales para todas. Es algo así. Exactamente, sí. Ok, interesante porque, claro, cuando nosotros planteamos el programa dijimos, ok, salud mental y diversidad, y cuando uno habla de salud mental, la gente en general piensa de diagnósticos, Individual, ¿verdad? claro. Claro, sí, y la conversación ha tomado un giro súper social. Entonces, desde lo social, tengo acá la pregunta que les mandó mi compañera, que hoy no está con nosotros, pero no está. Es un poco larga, así que la voy a leer. Permiso. ¿Qué se puede hacer para mitigar o, en el mejor panorama, erradicar el hate que existe tanto de la población heteroconservadora hacia la comunidad como desde la comunidad hacia heterosexuales, como el hate bilateral, digamos? En el fondo la pregunta dice, ¿cómo hacemos para disminuir o erradicar el hate de la comunidad tradicional hetero-cis, ¿verdad? Hacia la comunidad de la diversidad? Y también hacia el otro lado, que era un poco esto que hablábamos de que se generan polos opuestos y que se contraponen, ¿no? ¿Qué podemos hacer para llegar a un punto medio, chicos? Mira, primero, erradicar me parece muy fuerte, como muy difícil como ese objetivo, ¿ah? Yo creo que todo tiene que ver con el diálogo social, ¿cierto? Con que las personas tengamos la posibilidad de desenvolvernos en los distintos espacios que existen. Pasa, ¿cierto? Que dadas décadas de exclusión, ¿cierto? De distintos grupos minoritarios de la sociedad, ¿cierto? Se van creando nichos. Nichos, ¿cierto? Tanto de los barrios, se pueden ver, ¿cierto? Como, por ejemplo, cuando hay barrios de inmigrantes que están como en una zona recluidos, luego hay otro barrio, o, por ejemplo, por clases sociales, ¿cierto? Tenemos barrios para gente con más dinero, barrios para gente con menos dinero. Y lo mismo ha ido pasando, ¿cierto? Que las personas de la diversidad han ido creando sus propios barrios o sus propios hábitos, ¿cierto? Como Claro. nos reunimos en estos espacios con estos códigos y usamos este lenguaje, Claro, claro. ¿cierto? Y eso es también una forma de irse protegiendo, ¿cierto? Porque como los otros espacios me discriminan, entonces nosotros nos Como el espacio relacionamos- seguro. Claro, nos relacionamos así en nuestro espacio seguro. Perfecto. Y yo creo que en la medida en que la sociedad, ¿cierto? Va hablando abiertamente de todos los temas, va teniendo una mirada y una comprensión más grande, también va ayudando a
que las personas nos vayamos relacionando con otras personas también, personas que son distintas, ¿cierto? Y es algo que ha ido ocurriendo como por ejemplo, ocurrió en Estados Unidos, ¿cierto? Después de los cambios de legislación para prohibir la esclavitud, etcétera, tomó al menos 50 años que las personas afroamericanas, ¿cierto?, pudieran empezar a tener los mismos trabajos que personas blancas, etcétera, o que, por ejemplo, las series de televisión empezaran a ser representadas, que, fuera algo como viable, ¿cierto?, que una familia tradicional, digamos, tuviese amistades, ¿cierto?, que no perteneciesen como a su misma etnia. Entonces, es algo que ha ido ocurriendo, ¿cierto?, como en el contacto social. Necesitamos, ¿cierto?, encontrarnos en los espacios públicos y salir un poco del espacio privado. Y ahí ir encontrando, ¿cierto?, un lenguaje en común, creencias en común, principios en común, y en el fondo afecto en común, ¿cierto? Todos tenemos familias, todos tenemos amistades, tenemos compañeros de trabajo, etcétera. Hay que encontrarnos como en ese diálogo social. Súper. Me encanta como la perspectiva a la que estamos llegando. En esa línea, igual, yo les contaba que trabajo en universidades, entonces ha pasado cada vez más que tenemos estudiantes que usan nombre social, ¿verdad?, que son de la diversidad. Igual nos ha pasado que hay discriminación de los compañeros hacia los otros estudiantes. Bueno, no solo, ¿verdad?, por la diversidad sexual, igual pasa por varias cosas, pero no es importante profundizar en eso ahora. Pero tal vez pensando en la realidad de los estudiantes que ahora se han criado tal vez en un entorno donde la diversidad o la visibilidad de la diversidad es más frecuente, igual pensando en este espacio de conexión que hacía Vicente. Entonces, ¿qué tips o qué consejos podemos darles tal vez a las personas para poder llegar a este espacio común, de este espacio de interacción que comentaba Vicente? Yo creo que como abrir los espacios, como permitir, por ejemplo, no sé, que hayan encuentros. Por ejemplo, en la oficina lo que hacemos mucho son grupos de encuentro. Eso también se pueden hacer en las universidades, como hay muchas personas LGBT en las universidades. Sí. Podrían también organizarse y realizar sus propios grupos de encuentro entre, por ejemplo, personas LGBT en la universidad, ¿cachai? Y de esa forma, no sé, pues generar otros espacios, por ejemplo, no sé, un desayuno con personas LGBT, o desayuno y que se junten las personas LGBT, las personas no LGBT, poder generar instancias también como de disfrute. Yo soy muy fan de la educación, soy muy fan de capacitar, de educar y todo eso, pero también los espacios tienen que ser de disfrute. Una persona no tiene que ir, por ejemplo, chuta, ya de nuevo me toca una capacitación, me tocan clases de estos, que fome, que aburrido, que igual sea como entretenido. Y sea bacán conversar con otra persona y aprender de su experiencia, mientras, no sé, se sirven un tecito, unas galletitas, un pancito, lo pasan bien, no sé, juegan juegos de mesa. Por ejemplo, si yo digo vamos a hacer una actividad para hablar de diversidad, y yo digo, voy a invitar gente de la diversidad, ¿eso no se transforma en discriminación? Igual yo siento que de repente hay colegas que no lo hacen justamente por el miedo de, si yo te invito, entonces es como que te estoy discriminando, como que... No, yo creo que en general, como cuando uno habla de diversidad, creo que las personas que más capacitadas están para hablar de diversidad es quienes son de la diversidad. De acuerdo. Yo, por ejemplo, no puedo hablar de racismo si no soy una persona negra. Claro. ¿Cachai? No puedo hablar de capacitismo si no soy una persona con discapacidad. ¿Cachai? Claro, totalmente. Como puedo entenderlo, puedo estudiarlo y todo, pero yo no lo vivo. Totalmente. ¿Cachai? Entonces una persona, por ejemplo, que es cisgénero, puede leer sobre la realidad de las personas trans, pero nadie más que una persona trans conoce la realidad. ¿Cachai? Sí, totalmente. Entonces invitar a personas LGBT a que hablen de sus experiencias, como depende si se hace con respeto y no solamente como para extraer su información, extraer sus dolores, ¿cachai? Sino que por el respeto, que la persona también tenga una retribución respecto a eso, como en general yo no creo que sea discriminación. Yo estoy de acuerdo con José, creo que depende mucho del contexto, ¿cierto? Y del respeto con el que se invita a las personas. Yo he visto ambos casos como en mi historia de vida, ¿cierto? Tanto como ese modo como, oye tú, bicho raro, ¿cierto? Ven a que conozcamos un poco quién eres. Y sí, es un poco incómodo, ¿cierto? Sí, suena feo. Pero últimamente, al menos, y como con toda la gente que nosotros colaboramos en la oficina, por ejemplo, no es así. Sí creo también que un espacio como súper importante es, como tú igual comentas, las universidades. Yo siempre he defendido que las carreras del área social, o al menos psicología, ¿cierto?, debiese tener algún módulo importante sobre sexualidad humana, que es algo que yo siempre he visto como que falta en todas las mallas curriculares. Así es. Ni siquiera hablar de diversidad, ¿cierto? Como sexualidad siendo la dimensión principal de nuestra existencia como seres humanos. Es como que algo que tenemos muy al debe. Así que sí, creo que es un tema que vale la pena reflexionar, ¿cierto? Ni siquiera, ¿cierto?, que es necesario llegar a estos espacios como de, voy a invitar a una persona de diversidad para hablarme, si es que ya tenemos incorporado, ¿cierto?, como de nuestra misma perspectiva de aprendizaje, ¿cierto?, el ir reflexionando sobre problemáticas sociales, ¿cierto?, desde una mirada amplia.
Como que igual eso ya es súper importante. Sí, no, es súper importante lo que dicen, ahí está abierta la invitación, creo que igual es un trabajo que todas y todas tenemos que ir haciendo en la medida de nuestra comprensión, ¿verdad?, de nuestro conocimiento y del nivel de interacción que tenemos con personas de la diversidad, porque como ustedes dicen, igual muchas veces los espacios están divididos. Entonces yo les cuento una experiencia personal, si me lo permiten. Estuve en un evento de tango queer. No sé si conocen Abrázame Tango Queer. Es un grupo que se junta cada cierto tiempo. Yo nunca había bailado tango, y llevé a 2 amigos, bueno, a mi pololo y un amigo, y pasa que ellos son muy vergonzosos. Entonces ellos dijeron, nosotros vamos a ir a sentarnos, ¿sí? Y no nos hagas bailar. Y resultó que el ambiente fue tan empático y tan confortable, creo que sería el concepto, que al final los dos se pararon y los sacaron a bailar. Entonces, quería compartirlo porque, bueno, desde el mundo hetero-cis, ¿verdad? Estos espacios de diversidad pueden sentirse como hostiles. Digo, voy a llegar, me van a mirar feo, me van a decir qué estoy haciendo ahí. Y muchas veces no es así. Entonces, ese también es uno de los mitos que es importante tal vez derribar y tal vez el normalizar los espacios inclusivos desde la interacción con diversidades, ¿no? Sí, perfecto. No sé qué opinan ustedes de... Mira, no me pregunten cómo bailo tango, porque lo hice pésimo, pero el resto fue una súper buena experiencia. No, pero justo un muy buen ejemplo, ¿cierto? En la oficina igual tenemos un taller de tango queer. ¿En serio? Sí, se llama Liber Tango Queer y se reúne todos los domingos en el C3. Lo importante sí es como comentarte que nos ha ido pasando lo mismo. El grupo, si bien está enfocado en comunidad LGBT+, la verdad es que han llegado muchas señoras, por ejemplo, que al revés nos habían dicho que los espacios de tango heteronormados eran excluyentes para ellas. Como por edadismo, ¿no? Como por la edad. Sí, exactamente, porque no podían, iban, ¿cierto?, a las milongas, etcétera, y no eran consideradas para bailar. Pero acá, ¿cierto?, en este espacio, sí se les ha dado la oportunidad porque vamos cambiando de roles, vamos cambiando de pareja, entonces la dinámica se hace de otra manera mucho más inclusiva. Entonces, claro, ahí hay que tener una lectura mucho más amplia, ¿cierto?, de quiénes están siendo excluidos de qué espacio, ¿cierto?, y tratar de ir cambiando un poco las metodologías que tenemos para relacionarnos. En el fondo, todos estos talleres son para la vinculación social, ¿cierto?, y para ir a pasarlo bien, en el fondo. Entonces, perfecto. Eso. Entonces, hablando de los talleres, cuéntenos dónde podemos informarnos de las cosas que ustedes hacen, dónde puedo ir a bailar tango para que, por favor, no me graben, pero para mejorar un poco. Cuéntenos, ¿dónde encontramos lo que hace la Oficina de la Diversidad? ¿Sí? Principalmente pueden seguirnos en el Instagram, @diversidadconcepción, ¿cierto? Nuestro Instagram oficial municipal. También pueden escribirnos al correo oficinadiversidad@concepcion.cl. Y bueno, en el Instagram igual tenemos un Linktree con una serie de documentos que pueden leer para conocer más sobre nuestro trabajo. Está el programa municipal, están los informes anuales que hacemos todos los años, el reporte comunitario. Hay unas guías también que tenemos de autolectura, ¿cierto? Guías de prevención del suicidio también, hechas para diversidades. Y tanto registros fotográficos y links a comunidades con las que hemos trabajado o colaborado, ¿cierto? Ahí están los grupos de encuentro y talleres. José, ¿quieres comentar cuáles son, más o menos? Sí, son muchos grupos de encuentro y muchos talleres, así que si se me pasa uno, perdónenme, yo les quiero mucho. Polémico. No es a propósito. Aquí es cuando linchan a José después. Sí. Me encanta. Nos ha pasado. Ya, pero es correcto igual. Tenemos el grupo de transmasculinidades, transfeminidades, para personas no binarias. Tenemos grupo de incidencias relacionales, grupo ACEARRO. ¿Qué otro grupo me falta? Voy a abrir Sí, mejor. memoria. Sí, porque si me salto uno, me van a rotar. Por eso te mando a ti a responder esa pregunta. Aquí queda Mira, clara la Ya, dinámica. pero es correcto, yo me lo palabreo de vuelta. No sé. Sí lo hice. No me voy a meter en esto. La parte en que nos alejamos del conflicto para que el programa siga vivo. Ya, pero eso, a ver. Bueno, mientras tanto, recordar que ACEARRO es asexual y aromántico, ¿no? Sí. Hombres gays, bisexuales, diversos en general, mayores de 30, personas sáficas mayores de 30, entre 18, mujeres sáficas también entre 18 a 29 años. No estaba tan mal. Y el grupo de mapadres, solo ese me falta. El grupo de mapadres. Sí, que es para madres, padres, familiares, tutores, etcétera, buena. de personas Exactamente. LGBT. Ahí recuerdo, sí, solo decir que tenemos desde atenciones individuales y también estos grupos. Que Perfecto. eso es importante. Atenciones individuales, grupos e intervenciones comunitarias. Exacto. Están en todos lados los chicos.
Es verdad. Y Y de talleres tenemos el club de dibujo, el club de lectura, coro de entidades sonoras, taller canto para todes, el taller de tango queer, taller de ejercicio funcional, taller de juegos de rol de calabozos y dragones. mira, Tenemos arte terapia, cheerleading y inglés conversacional. wow, hay para todos los gustos y, así es. y motivaciones, me encanta. Sí, probablemente de aquí a unos años más vayan a haber más talleres. Sí. Porque siempre sale algo. Súper, ¿no? Me encanta porque es, como el nombre lo dice, es muy diverso. ¿sí? Sí. No es un solo taller, no es un solo grupo. No. Bien, chiques, para ir cerrando, Sí, sí. porque el tiempo se hace corto Perfecto. cuando uno está teniendo buenas conversaciones, la pregunta tradicional de nuestro programa es, para las personas que nos escuchan y que quieran profundizar o comprender o tal vez nutrir más su comprensión de esta temática, ¿verdad? Hablando de salud mental, que se transforma en una variable más social que individual. Libros, películas, series o juegos que nos permitan acercarnos a estas realidades. Ya, yo tengo 3. Para mí serían Pose, ¿Ya? que habla sobre la comunidad ballroom y las personas trans, como en los años 80. ¿Esa es una serie? ¿Una Sí, es película? una serie. Las 3 son series, Ya. porque soy bueno para las series. De acuerdo. Sex Education y Heartstopper. Creo que son buenas Heartstopper. series súper. para ir aprendiendo bastante diversidad. Y Heartstopper además es un libro. Sí. Sí. Salió el último salió tomo. el primero. Es que mi hija Sí, me sí. lo lee. Vicente, La autora se arroba, te cuento. Sí, Así como dato curioso. ¿en serio? Sí. Ah, bueno. Bueno, como película yo creo que yo soy un poco mayor. Siempre voy a recomendar Billy Elliot, creo que es una película hermosa, ¿cierto? Sí. No toca los temas así como directamente, ¿cierto? Con los términos, pero creo que el espíritu de la película es como lo hermoso. Segundo, pienso que para mí, más que la lectura así como académica, ¿cierto? Yo prefiero recomendar literatura, cosas así. ¿Sí? Pero voy a recomendar primero la guía que hizo la oficina, la guía para no olvidar, ¿cierto? Ya. Que es diría como un manual de bolsillo sobre temas de diversidad. ¿Cómo se llama? Guía para no olvidar, herramientas para la promoción de los derechos de la comunidad LGBT+. Está en el me Instagram. encanta. Ya. Está en el Instagram, la pueden revisar de forma virtual. Hay un breve resumen ahí de la legislación que nos ampara, ¿cierto? Como en Chile. Conceptos básicos de sexualidad, sexo, género, identidad, expresión, etcétera, prestaciones de la oficina y otros temas varios. Y por último, solo comentar como libro, que actualmente estoy leyendo La canción de Aquiles, es muy buenísima. ¿En serio? Oh, tengo que Sí, te buscarla. la recomiendo. ¿Me la recomiendo? Sí. Bueno, yo voy a recomendar anime porque ese es mi tipo Ah, de ya, ya. ñoñez. venga. Súper. Entonces, de anime sí o sí tiene que ser Given. No sé si lo conocen. Sí, no lo he visto, sí. Ajá, Sí. ahí sí, tienes que ver. Given, y hay otra que se llama Sasaki Tomiyano, que creo que está en Netflix. Lo voy a guardar. Ya, esa es interesante porque habla de dos jóvenes heterosis y uno empieza a enamorarse de un compañero. ¿Sí? Y pasa todo este proceso de me gusta o lo admiro, ¿verdad? Y pasa todo este proceso de darse cuenta de que realmente está enamorado de él y de cómo declarársele, ¿verdad? Sin que la otra persona genere un rechazo a lo que él está sintiendo. Entonces, Súper. desde las juventudes, ¿verdad? Desde las niñeces incluso, pensando como en pubertad en adelante, es una historia bien interesante y sutil. Si Given es un poco más cruda, esa es más Exacto. sutil, es más como romántica, desde el romanticismo y desde el darme cuenta que me gusta a mi compañero, ¿no? Entonces, eso para aportar a la conversación. Gracias. Bien. Buena recomendación, lo anoté. Sí, yo noté los tuyos, o sea, los voy a anotar. Entonces, con eso terminamos el primer capítulo de la segunda temporada de Lúdicamente Hablando por Radio Florencia Digital, hablando de diversidades, empatías y cómo la sociedad puede impactar también en la salud mental de nuestros compatriotas, de nuestros conocidos cercanos, etc. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. De nada. Y con eso nos despedimos.